dicho Leo, mi puesto es Cross Domain Sales Engineer, así para los amigos, un consultor de toda la vida, ¿vale? Lo que pasa es que en Dell nos gusta tener títulos altisonantes y suena mucho más profesional. Cuando me pidieron formar parte de esta presentación, había varias temáticas y una de ellas era hablar sobre la gestión. Bueno, ya hemos visto que con los nuevos procesadores Intel todo es mucho más potente, tenemos muchas más funcionalidades. Aquellos que hemos trabajado como administradores de sistemas, todo esto nos gusta, nos encanta, sobre todo si somos muy frikis. Pero luego en el trabajo del día a día es muy importante el cómo podemos controlar todo lo que estamos poniendo en nuestro CPD, ¿de acuerdo? Entonces, la gestión de cómo controlamos nuestro equipamiento hardware en nuestro CPD, cómo controlamos su consumo, cómo controlamos que los servicios estén siempre en marcha, es algo indispensable dentro de lo que es una solución. Esto que veis aquí es una slide en la que podéis ver pues, diferentes bloques de cómo consideramos dentro de Dell la gestión de un CPD, ¿de acuerdo? Quisiera que os quedarais con la idea de que cuando decimos que es una gestión inteligente, no es porque seamos más chulos que nadie. Yo lo considero por dos motivos. El primero es porque, ya lo hemos comentado anteriormente, somos abiertos en el sentido de que nosotros no queremos que cuando metemos un producto Dell en nuestro CPD, el cliente al que se lo hemos vendido esté obligado a tirar aquello que ya está utilizando, ¿de acuerdo? Si está contento con cómo gestiona su hardware, no le obligamos a cambiar esa forma de trabajar. Le ofrecemos posibilidades, le ofrecemos alternativas y le ofrecemos una inteligencia en nuestro hardware que sea capaz de comunicarse con su entorno actual, ¿de acuerdo? Y el segundo motivo por lo que yo considero que está bien designado el título de esta presentación de gestión inteligente es porque, tal y como hemos comentado, según hemos ido evolucionando la gestión de nuestro parque tecnológico, ¿vale?, de Dell, hemos ido escuchando a nuestros clientes, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que no hay nada más inteligente para un fabricante que preguntar a aquellos que se están pegando todos los días con nuestros servidores, como es el caso de hoy, qué es lo que necesitáis para que vuestro día a día sea lo más sencillo posible, ¿de acuerdo? Entonces, hoy me voy a centrar en aquellas herramientas que hemos desarrollado ya que hoy el tema es los servidores de OCG, están enfocadas, por decirlo de alguna forma, en cómo gestionar estos servidores de OCG y, como ya he dicho, no obligamos a nuestros clientes a romper con todo lo que tenían, también las generaciones anteriores de servidores. La base de todo esto, y yo creo que la principal revolución, es el concepto que llamamos de monitorización sin agentes. ¿Qué queremos decir con esto? Pues bueno, el típico entorno de un administrador de sistemas tiene servidores Dell, tiene servidores HP, tiene servidores multimarca, incluso dentro de cada marca de servidores tiene servidores con Windows, tiene servidores con Linux y tiene, por supuesto, los hipervisores. Entonces, ¿qué pasa? Que antiguamente, hasta no hace mucho, la forma de gestionar remotamente este hardware nos obligaba a poner agentes dentro de estos sistemas operativos. ¿Qué hemos hecho en Dell? Pues hemos desarrollado unas herramientas que nos permitan gestionar nuestros servidores, ya sea local, remotamente, sin necesidad de depender del software. Nos da igual que sea Windows, nos da igual que sea un VMware, nos da igual que sea Citrix, incluso nos da igual que sea un sistema operativo que no esté validado desde fábrica por parte de Dell, ¿de acuerdo? Porque la posibilidad de gestionar este hardware que hemos incluido en nuestros servidores es independiente del sistema operativo. Es más, si tenemos el típico caso, y me vais a permitir que según desarrolle la presentación cuente historietas de cuando estaba en soporte, porque yo cuando empecé Dell, empecé en enero de 2007 y estuve desde un principio trabajando en el soporte de servidores, allá por la 9ª generación. Entonces os contaré batallitas y el por qué lo que estamos desarrollando facilita la vida no solo del administrador de sistemas, sino
de cómo gestionar los fallos en nuestro CPD, ¿de acuerdo? Entonces, como os iba diciendo, un caso típico de una llamada a soporte era el cliente con su servicio parado en un servidor Windows y con él lo que los anglosajones llaman Blue Screen of Death, o sea, el pantallazo azul de Windows de toda la vida. ¿Qué pasaba en aquellas situaciones? Pues pasaba lo siguiente, generalmente. Nosotros tenemos herramientas para diagnosticar el hardware. Entonces, un pantallazo azul de Windows generalmente puede ser por hardware o puede ser por algún problema en el sistema operativo, ¿de acuerdo? Entonces, el típico paso de diagnóstico era, bueno, pues vamos a intentar descartar que sea un problema hardware, porque si lo descartamos, entonces ya nos centramos en el sistema operativo. Y tenemos el servicio parado el menos tiempo posible. ¿Qué ocurría en aquel entonces? Que bueno, si tenemos un Windows que da pantallazo azul continuamente y nuestras herramientas de diagnóstico, nuestro agente de monitorización está dentro del Windows, no podemos hacer nada, ¿de acuerdo? Podemos enviar piezas, cruzar los dedos de si hemos acertado, después de 3 horas descubrir que no era esa la pieza que estaba fallando, volver a enviar piezas y después de un día, y esto me ha pasado, descubrir que al final era un problema del sistema operativo. Bien, pues al tener monitorización sin agentes y al incluir dentro del hardware de nuestros servidores estas herramientas de diagnóstico, nos da igual que el sistema operativo no esté funcionando. Incluso nos da igual que no haya un sistema operativo. Podemos hacer un diagnóstico de absolutamente todo el hardware sin necesidad de tener un sistema operativo. Por eso es muy importante la desaparición total de los agentes de nuestro entorno, ¿de acuerdo? Eso añade digámoslo así, quitamos una problemática adicional que es el hecho de trabajar con agentes que luego hay que actualizarlos y tal y cual, ¿de acuerdo? Y que además nos quitan ciclos de reloj de nuestros procesadores. Hemos quitado esa problemática. Ahora bien, ¿cómo gestionamos nuestros servidores remotamente? Pues normalmente con consolas. Aquellos que hayáis trabajado históricamente con Dell conoceréis una consola que se llama IT Assistant. Es una consola bastante antigua, de hecho ya existía cuando yo entré en Dell en el 2007. Y era una consola que nos permitía gestionar medianamente bien nuestro hardware Dell, ¿de acuerdo? Nos permitía gestionar los servidores, nos permitía gestionar ciertos niveles de almacenamiento, nos permitía gestionar switches. Podíamos haber seguido utilizando esta consola, pero dado que hemos conseguido por fin quitar totalmente la necesidad de disponer de agentes, que es un concepto nuevo, hemos decidido crear una consola nueva. Esa consola nueva se llama Open Managed Essentials, sale junto con la 12ª generación de servidores y vosotros diréis, ¿qué conseguimos hacer con ella? Pues lo mismo que conseguimos hacer con IT Assistant, gestionar servidores, ver su estado hardware, recibir alertas, actualizar remotamente, ya sea de forma programada o manualmente, un parque de servidores, un componente de un servidor en concreto, tener un informe de activos. Y a esto le hemos añadido la posibilidad de tener gestión libre de agentes, ¿de acuerdo? Esto solo funciona con ciertas generaciones de servidores, por supuesto no con los anteriores, ¿de acuerdo? Entonces, hemos sacado una consola nueva, una evolución del IT Assistant y algunos preguntaréis, vale, saquéis una consola nueva, decís que hace mucho más que la anterior, ¿cuánto nos va a costar? Bueno, pues como estamos obligando, entre comillas, a que aquellos que trabajan con IT Assistant utilicen la nueva consola, pues no le vamos a hacer, y perdonad la expresión, la putada de tener que pagar ahora por la nueva consola, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta consola está disponible desde la web de Dell, es totalmente gratuita y se puede utilizar en cualquier momento. Solo se necesita un servidor Windows. Hasta ahora he hablado de gestión, de una consola de gestión de hardware, ¿de acuerdo? Antes nuestros amigos de Intel, tanto Simón como su jefe, han estado hablando de una de las nuevas funcionalidades de los nuevos procesadores Intel Xeon, Intel Node Manager. ¿Qué nos permite Intel Node Manager? Pues lo han descrito bastante bien. Podemos gestionar a nivel de componente cuánto queremos que consuma un servidor, ¿de acuerdo? Pero es más,
Podemos gestionar a nivel de componente, podemos gestionar a nivel de servidor, podemos gestionar a nivel de rack, podemos gestionar a nivel de contenedor, podemos gestionar a nivel de CPD, incluso podemos gestionar a nivel de CPD global. Es por lo que hemos creado una consola nueva. Su nombre es Open Managed Power Center, lo habréis visto antes en la slide de Simón. Se comunica directamente, sin necesidad de agentes, con Intel Node Manager y nos permite hacer y gestionar de una forma más eficiente nuestro parque de servidores y nuestro parque de hardware dentro de nuestros CPDs globales, porque podemos incluir todos los CPDs que tengamos alrededor del planeta. Podemos definir cargas de trabajo, podemos definir grupos por cargas de trabajo, podemos incluir las UPS, podemos incluir las PDUs, podemos definir y limitar el gasto por cada una de las PDUs, podemos definir niveles de criticidad dentro de los componentes, decir, pues este grupo de trabajo quiero que siempre esté a tope, podemos crear políticas de reducción de coste en caso de problemas energéticos, de tal forma que nos aseguramos de que siempre de que se pierda en algo la capacidad de energía de nuestros CPDs, aquellos servidores que van a recibir de forma prioritaria la energía sean aquellos que sean definidos como críticos. Como ya os he comentado, una herramienta nueva, sale con la 12ª generación de servidores y está disponible en la web de Dell de forma gratuita. Por lo tanto, y resumiendo, de momento os he comentado qué nos permite la monitorización sin agentes, qué problemática hemos quitado, y hemos hablado de las dos nuevas consolas de gestión que tenemos para nuestros servidores. Bueno, de hecho, para nuestro hardware Dell, para ser más correcto. La cuestión es, ¿cómo hemos conseguido esto? Bueno, pues ya habéis oído hablar de ella. Se llama iDRAC y la última generación es la iDRAC 7, ahora se llama iDRAC 7 with Lifecycle Controller, vamos a resumirlo en iDRAC 7. En la anterior generación de la iDRAC, que era la 6, teníamos dos conceptos diferentes. Teníamos la tarjeta de gestión remota hardware, que es la iDRAC, y teníamos la Lifecycle Controller. La Lifecycle Controller era un chip que estaba embebido en nuestras placas base y que nos permitía, entre otras cosas, tener embebidos las herramientas de diagnóstico hardware de nuestro servidor. Nos permitía, en el caso del deployment, el poder tener precargados los drivers de cualquier sistema operativo que fuéramos a instalar en nuestro servidor, sin necesidad de tener un DVD o un CD adicional para precargar los drivers. Todos nos acordamos, me incluyo entre ellos cuando estaba en soporte, de que cuando íbamos a hacer una instalación de un Windows, primero teníamos que coger el DVD de Dell donde estaban los drivers para Windows. Ya no hay necesidad de buscar dónde demonios hemos metido ese DVD, porque ya está embebido dentro del servidor. ¿Qué hemos hecho? Lo hemos juntado. Por eso se llama iDRAC 7 with Lifecycle Controller. ¿De acuerdo? ¿Qué más nos permite la nueva iDRAC 7? Pues nos permite una gestión de cambio sencilla. Lo han comentado Mauricio y Segundo. Bueno, de hecho, prácticamente lo han contado todo. ¿De acuerdo? iDRAC 7 tiene la inteligencia de que independientemente, salvo algún caso excepcional, del componente que vayamos a cambiar en nuestro servidor, automáticamente el único componente que es obligatorio tener para que esto funcione es la VFlash, automáticamente va a cargar de nuevo en ese componente que hemos reemplazado los mismos settings, el mismo firmware del componente al que reemplaza. ¿Qué conseguimos con esto? Reducir al máximo el tiempo de parado. Como ya os he comentado, la iDRAC 7 es la que nos permite tener independencia de monitorización y de gestión de nuestro hardware de los agentes software, ¿vale? Reducimos la problemática de tener que gestionar algo adicional a nuestro software. Ya os he comentado lo del tiempo de parada reducido, la reconfiguración, la actualización también, ¿de acuerdo?
Uno de los principales cambios, y para esto hemos escuchado, y este cambio viene de haber escuchado a nuestros clientes, uno de los principales cambios es la forma en que se licencia el iDRAC. En iDRAC 6 teníamos varias versiones, y el hecho de pasar de una básica a un nivel superior implicaba el comprar un hardware adicional, una tarjetita adicional. El coste no era mucho, a nivel de, digámoslo así, de dinero, era mucho más costoso a nivel del tiempo que teníamos que esperar para recibir ese nuevo componente, parar el servidor, parar los servicios, meter el nuevo componente y volver a arrancarlo. Pues bueno, hemos eliminado esa problemática, automáticamente todos nuestros servidores tienen todo el hardware necesario para tener cualquier nivel de licenciamiento de la iDRAC 7, y el licenciamiento se hace a través de un portal de Dell, donde los clientes pueden entrar, descargarse, comprar una licencia de iDRAC Enterprise y automáticamente entrar en la configuración de la iDRAC en su interfaz web, poner la licencia y ya disponemos de las nuevas funcionalidades de una versión superior de la iDRAC. Con lo cual, hemos quitado un tiempo de parada, hemos quitado una pequeña frustración que existía del tener que esperar a la nueva iDRAC. Esto también os lo ha comentado, la sustitución de piezas automatizada. Como bien ha dicho Mauricio, los que somos ya un poquito viejos y hemos trabajado en soporte además, sabemos muy bien la cantidad de trabajo y la cantidad de frustración que nos elimina esta funcionalidad. Yo me acuerdo de infinitas ocasiones en las que tenemos una incidencia, nos llama el cliente, hacemos un diagnóstico y decimos, vale, el problema, señor cliente, lo tenemos, por ejemplo, en la controladora RAID. Hacemos un dispatch, mandamos la pieza, mandamos a un ingeniero. Llega el ingeniero, abre el servidor, cambia la controladora RAID y, oh sorpresa, no arranca el sistema operativo. Entonces es cuando empezamos a pensar en, vamos a ver, ¿qué versión de firmware tenía la controladora anterior? ¿Qué versión de driver tiene el sistema operativo? ¿Me acuerdo? ¿Lo tengo apuntado? ¿Lo tengo reportado en algún sitio? Y al final lo que teníamos que hacer era, de forma manual, bueno, de hecho lo tenía que hacer el cliente, entrar al portal de Dell, bajarse la versión de firmware que era compatible con la versión de driver de la controladora, hacer una actualización o un downgrade a esa versión de firmware y cruzar los dedos de que en el proceso este de haber metido un componente con una versión diferente de firmware no hayamos corrompido nuestro almacenamiento, no hayamos corrompido el sistema operativo. Eliminamos esa problemática. De hecho, ya la eliminábamos en la iDRAC 6. Esto ya funcionaba con la versión anterior de la iDRAC. Lo único que era necesario era instalar la VFlash. La novedad, pues la novedad es que ahora hemos incluido como componentes a los que se aplica esta funcionalidad la placa base. No hay nada más problemático de cambiar que la placa base, porque es a donde se conecta absolutamente todo. Y además tienes versión de BIOS, versión de chipset, versión de tarjetas de red, configuración de las tarjetas de red, ¿de acuerdo? De verdad que es un proceso largo y tedioso el tener que hacer esto. Y si encima tenemos en cuenta que esto significa que tenemos un servidor parado, digamos que la presión aumenta de forma exponencial, ¿de acuerdo? Bien, pues con la iDRAC 7 ya no hay necesidad de hacer nada de forma manual. Quitamos todos los componentes, ponemos la nueva placa, enchufamos todo de nuevo y automáticamente la iDRAC 7 va a hacer un push de absolutamente todas las configuraciones de la placa base, incluyendo el service tag, el número de serie. Algo que a veces, y esto también lo sé, cuando hacíamos un reemplazo de placa se nos olvidaba poner en la nueva placa el mismo número de serie de ese componente, para que cuando nuestro cliente volviera a llamar a soporte pudiera darnos un service tag que tuviera soporte, ¿de acuerdo? Problemática eliminada. Entonces, ¿por qué es mejor? Reducimos complejidad, minimizamos y en mucho el tiempo de parada. Y encima, pues quitamos a los humanos de la ecuación, ¿de acuerdo? Dejemos que la máquina lo haga todo sola.
LCD interactivo. Ha salido, aquellos que ya tengáis servidores de 11G lo conocéis. No ha cambiado especialmente. Quizás está un poquito más escondido. De hecho, a veces parece que no está, si no está encendido. ¿Por qué lo he metido? Pues porque soluciona otra problemática, y vuelvo a mis batallitas, típica, ¿de acuerdo? Tenemos un par de servidores en una oficina remota. Como es una oficina remota y como administrador de sistemas no tenemos suficiente presupuesto para tener a alguien técnico allí. Con lo cual, cuando necesitamos hacer alguna acción sobre el servidor físico porque de forma remota no podemos acceder, tenemos al otro lado, pues no sé, una secretaria, algún administrativo, en algún caso, y se me ha dado, el tío que lleva la seguridad. ¿De acuerdo? ¿Qué se nos daba? ¿Qué pasaba? Pues que llamaba el administrador de sistemas, me dice, oye, tengo un servidor en tal oficina, no tengo acceso a él, no sé qué está pasando, ¿de acuerdo? Abrimos incidencia, dígame por favor el teléfono de esa oficina y con quién tengo que hablar para que me ayude a hacer el diagnóstico. Llamamos a esa oficina y nos encontramos con una persona que a nivel técnico, pues digamos que está a nivel de, como bien ha dicho Leo, a nivel de Leo, ¿de acuerdo? No sabe mucho más de los ordenadores que el hecho de cuál es el Explorer, por decir algo. Entonces, ¿qué ocurría? Que tú dile a esa persona que se vaya al frontal del servidor y, por ejemplo, como en el caso de nuestra competencia, saque el código de luces para ver cuál es el error de ese servidor. O en nuestras versiones anteriores de servidores, que teníamos un LCD también, pero que lo que nos daba era un código. La de veces que he tenido que decir a un cliente, por favor, vuelve a tu CPD y vuelve a apuntar el código porque el que me estás dando no existe. Bien, hemos quitado esa problemática. Nuestro LCD tiene un lenguaje totalmente plano. Nos dice exactamente cuál es el problema y cuál es el componente que está en fallo. Con lo cual, digámoslo así, reducimos aún más la complejidad de definir cuál es el fallo y, por lo tanto, reducimos el tiempo que tardamos en diagnosticar el fallo. Y ya por último, voy a bajar un nivel más y voy a hablaros de la pijada del QR, ¿de acuerdo? Digo la pijada porque cuando lo vi por primera vez dije, pues vaya pijada. Lo cierto es que entonces empecé a darle vueltas y me acordaba de mis tiempos en soporte. Me acordaba de este usuario que os he dicho que está en una oficina remota. Me acordaba de que yo le decía a ese usuario, abre por favor la tapa del servidor. Llegaba el usuario, empezaba a buscar, ¿por dónde se abre? Pues mira, tienes una lengüeta que está en la parte de arriba. Cogía la lengüeta, después de un par de esfuerzos, conseguía sacarla. Como veis, tiene una leyenda de bastante ayuda. Ahora bien, ahora es cuando llegaba el momento y yo le decía a esa persona, bueno, vamos a quitar componentes del servidor para eliminar posibles causas de fallo. Y le decía, quita por favor el Riser 1 del servidor. Y os podéis imaginar la cara del tío que estaba al otro lado. ¿El qué? Pues mira, el Riser 1, si vas a la leyenda de la tabla y buscas en la parte de atrás, justo al centro, bla, 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 ese componente de metal que es el que tienes que sacar. Después de unos cuantos intentos y cierta frustración, conseguíamos que supiera cuál era exactamente ese componente que tenía que quitar. Entonces le tenías que decir, quita todas las tarjetas PCI que tenga ese componente. Y decía, ¿el qué? Sí, hombre, las tarjetas de red. ¿El qué? Más frustración, más tiempo de parada del servidor. ¿De acuerdo? ¿Qué conseguimos con QR? Pues entre otras cosas, que si esa persona, y prácticamente no sé qué porcentaje, pero vamos, yo desde luego tengo mi smartphone, si esa persona tiene un smartphone con una aplicación de escaneo de códigos QR, se pone delante del servidor, escanea el código y automáticamente tiene acceso, entre otras cosas,
a vídeos paso a paso de cómo reemplazar cualquier componente del servidor. Tiene acceso a materiales de referencia exclusivos de ese servidor. Tiene accesos a wizards de instalación. Incluso tiene acceso a poder abrir una incidencia desde el propio servidor, ¿vale? Desde este link que tenemos a nuestra web, o tiene teléfono de contacto de Dell. ¿Qué hemos conseguido con esto? ¿Qué pretendemos con esto? Pues que cuando nuestros clientes nos dicen ¿qué podemos hacer para que cuando nuestro servidor, y esto es inevitable, esté parado el menor tiempo posible? Pues reducir el tiempo de parada. Porque si somos capaces desde soporte, ya sea nosotros, ya sea el propio cliente desde su helpdesk, de, con una persona no técnica al otro lado y con estos vídeos, quitar piezas del servidor, por ejemplo, unas tarjetas de red adicionales, que posiblemente no las necesitemos para el servicio, volver a arrancar el servidor y conseguir mantener el servicio en marcha, aunque sea de forma degradada, hasta que lleguen las piezas, pues hemos ganado dinero, o hemos perdido menos dinero, porque hemos mantenido nuestro servicio vivo. Así acabo, no voy a enrollarme más. Me daré por satisfecho si cuando salgamos de aquí, de forma, digámoslo así, personal, os metáis en Google, empecéis a buscar Open Manage Essentials, Open Manage Power Center, iDRAC 7, y veáis vídeos live de cómo funcionan estas herramientas, de todas las posibilidades que tiene, y por supuesto de que de aquí en adelante, hoy, mañana, llaméis a vuestro representante de ventas de Dell y le pidáis más información, incluso demostraciones de estas herramientas. Muchas gracias.